Hola, ¿qué más chicos? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. En este video voy a estar explicando qué es un objeto JSON, cuál es su diferencia con un objeto JavaScript y dando unas breves y ejemplificadas explicaciones de cada uno de estos. Así que si quieres saber de todo lo que yo estoy hablando, acompáñame en este video y comenzamos. Bien chicos, comencemos con una pequeña definición formal de qué es un objeto JSON. JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation o notación de objeto JavaScript, es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos y JavaScript, aunque debido a su alta adopción como alternativa a XML, que es otro protocolo de comunicación basado en objetos, se considera un formato independiente del lenguaje JavaScript. Ahora voy a estar haciendo, digámoslo, una pequeña definición de qué es un objeto y cómo yo estoy hablando de objetos en los lenguajes de programación, que en este caso es JavaScript. Como algunos lo saben, y por si tú no lo sabes, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Para darte una explicación muy sencilla de cómo entender esto de lenguajes orientados a objetos, déjame proponerte un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tienes un carro, un automóvil. El automóvil sería un objeto. Si nos vamos al ámbito de los lenguajes de programación, el automóvil tiene propiedades y el automóvil tiene acciones que puede realizar, conocidas como métodos dentro de los lenguajes de programación. Una de las propiedades de un automóvil puede ser que tenga 4 puertas, las llantas, el color del automóvil, la potencia del motor, el color del tapizado de los asientos, etc. Esas son propiedades del objeto carro. Ahora, el carro también puede realizar ciertas acciones. Estas acciones que pueden realizar los objetos dentro de los lenguajes de programación se conocen por la palabra métodos. Entonces, un método que puede realizar el carro es dejar que un usuario abra y cierre las puertas. Otro método que puede realizar un carro es permitir que se bloqueen o se desbloqueen las puertas para permitir ser abiertas o no. Ese sería otro método dentro del objeto carro. Y el método más importante de todos en realidad que puede realizar un objeto carro es andar. Todas las propiedades de este objeto carro se mueven y se relacionan en conjunto para permitir que sus métodos funcionen. Es decir, todas las propiedades del carro permiten que éste pueda andar. Llevando esta ideología a un objeto de programación como lo es JavaScript, te puedo decir en realidad que la analogía con este ejemplo del carro se acerca mucho a la realidad y ya te lo voy a enseñar en mi editor de código, así que acompáñame. Bien chicos, nos encontramos aquí en mi escritorio. Voy a proceder a abrir esta carpeta que he creado JSON o JSON con mi editor de código. Y lo primero que voy a estar realizando es creando un archivo JavaScript y voy a colocarle por ejemplo objeto .javascript. En este archivo JavaScript te voy a ejemplificar lo que es un objeto JavaScript dentro del lenguaje en sí mismo. Bien, vamos a empezar primero con una pequeña ejemplificación de lo que es un objeto JavaScript. Voy a escribir por ejemplo mi objeto. Se ve un poco pequeño, déjenme lo agrando. Bien, creo que ahí está bien. Por ejemplo, un objeto JavaScript. Aquí voy a definir un objeto. Antes de definir un objeto o cualquier variable dentro de JavaScript, tienes que utilizar alguna palabra reservada para el mismo. En este caso voy a utilizar const, que significa constante. Mi objeto va a ser igual. Entre llaves tenemos que colocar las propiedades de nuestros objetos en JavaScript. Este objeto, por ejemplo, va a tener las propiedades de nombre, carro, y otra propiedad puede ser el color.
rojo. Y como última propiedad podemos colocar el número de puertas. Entonces voy a escribir puertas. Y este va a ser un número, digamos que en mi carro va a ser de 4 puertas. Entonces mi objeto en este momento tiene 3 propiedades. Si yo más abajo escribo que de la clase console voy a acceder al método log, que es lo que me permite escribir en consola, y voy a pasarle mi objeto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ejecutar este archivo de JavaScript para ver qué obtengo en la salida. Para eso abro mi consola y ya estoy ubicado dentro de mi carpeta. Voy a escribir node objeto.js y lo que obtengo en la salida es un objeto con las propiedades nombre, carro, color, rojo y puertas 4. En este momento te acabo de ejemplificar un objeto dentro del lenguaje JavaScript. Esta no es la única forma en la que se puede presentar un objeto. Un objeto, como te dije anteriormente, puede tener métodos que son las funciones que puede realizar ese objeto. Pero eso lo podemos dejar para un poco más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en las similitudes y diferencias que tiene un objeto JavaScript con un objeto JSON. Bien, para pasar a crear mi objeto JSON voy a cerrar la consola. Y aquí en el mismo directorio voy a dar clic derecho, New File, y voy a escribir objeto.json. JSON es la extensión de los archivos JSON. ¿Y cómo defino mi objeto JSON? Voy a tomar el mismo ejemplo de carro y lo voy a trasladar a JSON. Entonces, aquí simplemente abrimos y cerramos llaves. ¿Y qué propiedades va a tener mi objeto JSON? Las mismas que tenía mi objeto JavaScript. Comenzamos con la primera propiedad, que es nombre. Carro. Color. Rojo. Y puertas, que para mi carro serán 4. Aquí podemos notar algunas diferencias entre un objeto JavaScript y un objeto JSON. La primera que cabe resaltar es que las claves o las propiedades del objeto JSON siempre deben ir entre comillas. Si observo mi objeto JavaScript, vemos que las propiedades o las claves no están entre comillas. Esa es una primera diferencia entre mi objeto JavaScript y mi objeto JSON. Otra diferencia es que JSON está limitado en el campo de las propiedades solamente a poder definir ya sea caracteres o strings o números. Eso es lo único que yo puedo incluir en la llave de mi objeto JSON. Pero también puedo anidar otros objetos dentro de un objeto JSON. Por ejemplo, voy a anidar otro objeto acá. Voy a colocar objeto. Y mi objeto va a tener otro objeto anidado. Y acá simplemente puedo repetir las mismas características. Nombre. Carro. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Aquí básicamente he anidado otro objeto dentro de un objeto principal. Esta es una de las características que también posee JSON. Por supuesto que en JavaScript podemos hacer lo mismo. Acá también puedo anidar otros objetos que estén dentro del objeto que ya he definido con sus propias claves. Y va a estar correcto. JavaScript también permite hacer esto e inclusive mucho más. Bien, y para terminar solo quiero aclarar como la sintaxis de cómo se declaran los objetos tanto en JavaScript como en JSON. Primero tenemos la palabra reservada const, que es lo que me indica qué tipo de variable estoy declarando. Después le damos el nombre a nuestra variable y entre llaves colocamos las claves o las propiedades de mi objeto. En este caso, en JavaScript
es la palabra simple seguida de 2 puntos y el valor que le quiero asignar, que en este caso es una string con la palabra carro. Como vemos en puertas también puede ser números. Los valores que asignamos pueden ser números también o inclusive pueden ser funciones. Y yéndonos al otro lado, al objeto JSON, vemos que los nombres de las llaves o las propiedades tienen que estar entre comillas, ya sean simples o dobles, 2 puntos y los valores que queremos asignar a estas propiedades, que siendo JSON solamente pueden ser objetos anidados, strings o números. Bien chicos, y así termina este corto video. Espero que este video te haya ilustrado más o menos, tal vez un poco, cómo se relacionan los objetos o por qué se le dicen lenguajes orientados a objetos, con esta pequeña ejemplificación y demostración que he realizado. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres estar atento y al corriente de todos los nuevos videos que voy a estar haciendo relacionados con el desarrollo web y la programación en general. Bien, recuerda que yo soy Eddie y este es tu canal Eddie Tech Blog. Que tengas un excelente día. Nos vemos.